Año de 1834, ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Un obsesionado inventor de 34 años que gran parte de su vida ha vivido en la pobreza. En este momento, una vez más, está en bancarrota. Ahora se encuentra experimentando cómo hacer maleable y resistente una goma de color blanco llamada caucho, procedente de la savia de los árboles. Su nombre era Charles Nelson Goodyear. Lleva ya 5 años encaprichado con elaborar un material que sea flexible pero a su vez resistente. Sabe que de lograrlo podría tener oro en sus manos. Esta materia prima sería usado en la industria en infinidad de aplicaciones. Un día común por accidente, Charles Goodyear mezcla azufre con el caucho caliente. Al enfriarse, resulta una tira de hule que no era quebradizo y es más resistente que el cuero. Charles Goodyear había descubierto un proceso al que le llamaría vulcanización, invento que pronto originaría un negocio multimillonario que al paso del tiempo generaría más de 100.000 millones de dólares al año, solo en vulcanización del caucho, entre muchas más aplicaciones de uso. No obstante, este obsesionado inventor estaría por pasar un tormento lleno de problemas para obtener beneficios de su invento, y se daría una guerra comercial entre él y otros personajes que desencadenaría en la famosa empresa que lleva su nombre. Quédate al final del video y descubre esta interesante historia de éxito y fracaso que revolucionaría al mundo para siempre. Charles Nelson Goodyear, un inventor descendiente de inmigrantes ingleses, nació en 1800 en Connecticut, Estados Unidos. La infancia de Charles Goodyear fue precaria. Vivió gran parte de su vida en la pobreza. Su infancia no fue fácil. Era el mayor de 6 hermanos. Desde pequeño se caracterizó por tener curiosidad en saber cómo funcionaban las máquinas y los materiales. Por ello mismo, a los 21 años, junto con su padre, iniciaron un negocio de maquinaria que más tarde fracasaría. Emprendería diversos negocios como fabricar botones, ferreterías, además de suplementos agrícolas. Pocos años más adelante, y debido a sus múltiples ensayos de inventos, Charles Goodyear solicitó varios préstamos y al no tener éxito en sus negocios, no pudo pagarles a sus prestamistas, así que visitó la cárcel en varias ocasiones. Para 1824, Charles Goodyear ya estaba casado y administraba un negocio de ferreterías. Para el año de 1831, Goodyear se enteró de una goma elástica que procedía de la savia de los árboles. Interesado en este producto, Charles se enfocó al estudio del mismo. Charles Goodyear continuaría su vida abriendo y cerrando negocios en los que no tenía éxito. Sería hasta 1834, 3 años más tarde de haber estudiado el caucho, que Goodyear comienza a experimentar con ella. Había realizado algunos experimentos y estaba obsesionado con el producto, pero los problemas con deudas de Goodyear iban en aumento. En otra ocasión en la que Charles se encontraba en la cárcel, le pidió a su esposa que le trajera un lote de goma en bruto y un rodillo. Así comenzó su primera serie de experimentos. Una vez fuera de prisión, trató de agregar magnesia en polvo a la mezcla de goma para que fuera menos pegajosa. Empezó a trabajar con caucho de la India, incluso con goma de mascar, que en aquel entonces se elaboraba con savia de los árboles. Charles Goodyear era un estudioso de las ciencias, pero nunca tuvo formación académica. Era un autodidacta. Aunque Charles no tuvo estudios, gracias a su inquebrantable perseverancia y logros con el proceso de vulcanizado, más tarde se le atribuyeron profesiones como químico o ingeniero, aunque no lo fuera como tal.
En 1836 logró cierto éxito al tratar la goma con óxido nítrico, pero fracasó con la crisis de 1837. Después, junto con su esposa y sus hijos, hicieron varios cientos de pares de zapatos de goma de magnesia en el piso de la cocina. Pero antes de que pudieran terminar, comenzó el verano. Las suelas de todos sus zapatos se derritieron. Debido al fuerte olor a caucho, sus vecinos se quejaron de sus experimentos. Más tarde, Goodyear se mudó a Nueva York y continuó su trabajo en un apartamento. Allí se enfrentó a la oposición de los miembros de su familia que intentaron convencerlo de que él nunca lo lograría, que desistiera de experimentar con el caucho. Pero él, como buen emprendedor, insistió y afirmó que tendría éxito. Charles Goodyear varias veces estuvo cerca de encontrar un fuerte respaldo financiero de pequeñas empresas. Consiguió muy pocos financiamientos, pero al no tener éxito con sus experimentos, retiraban el financiamiento rápidamente. 5 años más tarde de su insistencia en trabajar en endurecer el caucho a la vez que lo hacía flexible, en el año de 1839, y con 39 años, Charles se encontraba en su apartamento en Nueva York. Trabaja en su cocina, lugar en el que por accidente Goodyear tropezó con el proceso que llegó a conocerse como vulcanización. Una pequeña tira de caucho cayó accidentalmente sobre la superficie caliente de una cocina, y cuando trató de rasparla, descubrió que se había endurecido. En esta parrilla Goodyear había colocado previamente polvo de azufre, que usaba como limpiador. Al desprender el caucho, se dio cuenta que era extremadamente resistente, pero también flexible. ¡Eureka!, pensó Goodyear. ¿Por fin lo había conseguido? No lo podía creer. El caucho era flexible y altamente resistente. Sin embargo, le venían encima múltiples experimentos más por delante para poder perfeccionar esta grandiosa innovación. En ese mismo año, 1839, Goodyear logró la patente junto con un socio inventor, Nathaniel Hayward. Recibieron la patente número 1090. Charles se dedicaría en los próximos años en intentar perfeccionar este proceso. Goodyear era conocido por ser un mal administrador. En un momento dado, incluso junto con su familia, tuvieron que vivir dentro de la fábrica para la que Goodyear trabajaba antes de lograr la vulcanización. En Eagle India Rubber Company, en Massachusetts, Charles Goodyear logró obtener una patente importante en 1844, pero por sus problemas financieros, en lugar de sacar provecho de su invento, consiguió licencias para la fabricación de goma de caucho a precios ridículamente bajos a empresas de Francia e Inglaterra. A partir de entonces, Charles Goodyear pasaría la mayor parte de su tiempo en la corte, disputando los reclamos de sus patentes ya perfeccionadas. Viajó a Francia e Inglaterra, donde otras empresas habían hecho ya uso de su invento y lo tenían patentado con otras variantes. Entre los visionarios y oportunistas del invento se encontraba Thomas Hancock. Los conocimientos e invenciones de Goodyear servirían a otras empresas más. Entre ellas darían origen principalmente a la empresa Michelin. En total había 60 patentes para la aplicación de su proceso de vulcanización. Y es que, a lo largo de haber estudiado diversas historias de empresas que te hemos mostrado en nuestro canal, este es el caso de muchas de ellas, donde el inventor siempre es el desafortunado por no contar con las habilidades de negociador, al carecer de visión y poca educación. Caso de John Pemberton, inventor, al perfeccionar el jarabe que nombró Coca-Cola, que vendería al final de su vida la totalidad de sus acciones de ese próspero negocio. Mismo caso con los hermanos Wright, pioneros en la aviación, que no pudieron conseguir el capital para la fabricación de sus prototipos de aviones, entre muchos otros emprendedores. Al carecer de educación, visión, conocimientos de administración y capacidad de relacionarse con inversionistas, vivieron en la pobreza.
a pesar de tener talento con sus inventos. Es por eso que tú como emprendedor debes de desarrollar todas estas estrategias y habilidades para poder tener éxito en tu negocio. Recuerda que no basta con tener una buena idea. Mismo caso acontecía con Charles Nelson Goodyear. Finalmente, en el año de 1860, el inventor Goodyear muere a sus 59 años, en la ciudad de Nueva York. Fue solo después de su muerte que su esposa y sus hijos comenzaron a ganar suficiente dinero de las regalías de las patentes del inventor para llevar una vida cómoda. 38 años después, en el año de 1898, se fundó la Goodyear Tire and Rubber Company, nombrada así en honor al obsesionado y talentoso inventor Charles Nelson Goodyear. El famoso logotipo de Goodyear fue inspirado en el pie alado del dios romano Mercurio. Su método de vulcanización revolucionó la industria del transporte. Las aplicaciones de la vulcanización en la industria son infinitas. Es un sector que genera más de 100.000 millones de dólares al año. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. La historia de Michelin. La famosa marca de neumáticos líder en su ramo nace a raíz de la invención de un talentoso inventor en la bancarrota, llamado Charles Nelson Goodyear, pues a partir del invento del caucho, en 1834, muchas otras empresas se aprovecharon su idea. Una de ellas fue la famosa Michelin. Año de 1889, ciudad de Clermont-Ferrand, Francia. Y dos hermanos trabajan en un taller de caucho, herencia de su abuelo. Sus nombres, André y Edouard Michelin, de 29 y 35 años respectivamente. Estos dos jóvenes provienen de una familia de clase trabajadora, dedicada al negocio de caucho. Su abuelo materno Aristide, quien en su juventud junto con su primo, fundaron en 1832 una pequeña fábrica de pelotas de goma en Clermont-Ferrand, Francia. Después de la muerte del abuelo Aristide en 1863, su hija Adèle Barbier se hizo cargo del negocio junto con su esposo Jules Michelin, ambos padres de André y Edouard Michelin. En 1886, André Michelin, hermano mayor, luego de trabajar durante 5 años en el Ministerio de Francia, creó una empresa de carpintería metálica en París, pero no tuvo mucho éxito con su primer negocio, y en 1886 fue nombrado gerente de la empresa familiar. Al momento que André se hizo cargo del negocio, este estaba a punto de la bancarrota. Tan pronto como André se hizo cargo de la empresa, incluyó a su hermano menor Edouard para que se uniera a él en la empresa. André nombró a Edouard director general de la empresa, sin que éste siquiera hubiera administrado algún otro negocio. Entonces, ¿cómo este par de hermanos que jugaban a ser empresarios sin tener experiencia en la fabricación de algún otro producto, crearían una empresa tan exitosa y líder de la industria de los neumáticos? Permanece al final del video, que en Farwell Investor te lo explicaremos.
Este par de hermanos estaban muy motivados por hacer sobresalir con éxito el negocio del abuelo. Ninguno tenía experiencia previa en la venta de productos, ni tenía la menor idea de por dónde empezar, pero iniciaron. El 28 de mayo de 1889, empiezan a fabricar las gomas de frenos para las bicicletas de aquella época. Para aquel entonces, reparar y cambiar una rueda de bicicleta era una tarea bastante complicada y tardada. En aquel entonces, el neumático estaba todo pegado al borde del rin de la misma, y les costó más de 3 horas para quitarlo y repararlo. Sin tomar en cuenta que tardó toda una noche para secar. Al día siguiente, Edward probó la bicicleta para ver la calidad de su reparación. Pero en tan solo al andar unos metros, falló. Después de esto, Edward y su hermano se encapricharon con la creación de un mejor neumático. Así que trabajaron en la creación de su propia versión. Crearon un neumático que no necesitaba ser pegado al borde. Después de unos años del nacimiento de esta idea, los hermanos lograron desarrollar su primera innovación, la primera llanta de bicicleta desmontable. Para aquel entonces, la famosa Goodyear estaba a punto de ver la luz y ser inaugurada, pues tan solo 7 años después, a partir de la Eagle Rubber Company, que tomaría el nombre del famoso inventor en honor a su invento tan renovador. Historia que puedes encontrar en nuestro canal, de cómo un inventor en la bancarrota crearía la vulcanización, invento con el que otras empresas harían una fortuna. En 1891, Michelin crea su primera patente para un neumático desmontable, que fue utilizado por el ciclista Charles de Gaulle para ganar la primera carrera ciclista de larga distancia del mundo. Por su diseño, y además de ser muy resistente, este neumático lo podían cambiar en solo 30 minutos y no requería de un especialista para su montaje y desmontaje. En 1892, más de 10.000 ciclistas usaron los neumáticos Michelin, alcanzando ventas enormes para la empresa y llevándola al éxito. Sus neumáticos eran muy populares. En tan solo 3 años, estos hermanos novatos en los negocios ya habían hecho una fortuna. Los hermanos tuvieron que seguir innovando y se concentraron en diseñar neumáticos para automóviles. Fue así como en 1895 dan a conocer con la presentación del Leclerc, el primer automóvil creado por los hermanos y el primero en utilizar los neumáticos Michelin. Esto habla ya del gran capital con el que contaban los hermanos, ya que por aquel entonces Henry Ford era un mecánico desempleado y con pocos recursos, que trabajaba en su primer modelo desde casa, que antes del año 1900 lo llamaría el modelo A. El carro de los hermanos Michelin era más costoso y más sofisticado que el creado por el propio Ford, ya que para esto los hermanos contrataron a un grupo de ingenieros para fabricarlo. Estuvo equipado con neumáticos Michelin para competir en la carrera París-Burdeos. Michelin comenzó a participar en las competiciones de automóviles más prestigiosas de la época, como la Copa Gordon Bennett, lo que los ayudó a darse a conocer la calidad de sus neumáticos. Poco tiempo después, en 1898, los hermanos sabían que necesitaban de una imagen. Tenían la idea de apilar unos neumáticos, pensó Edward. Su hermano André dijo: si le pusiéramos 2 brazos y 2 piernas, parecería un muñeco de llantas. Fue así como en 1898 nace el muñeco Michelin, Vivando, que significa es hora de beber. Hasta ahora esa imagen sigue presente en la empresa. Logo que, en el año 2000, resultó elegido el mejor logotipo del siglo por el periódico británico Financial Times. Después de los años 1900, los hermanos Michelin deciden expandir su gama de productos. Se les ocurre poner una llanta de refacción en vehículos pesados. Luego, en 1914, Michelin se va a lo grande y hace una propuesta al gobierno francés.
la construcción de aviones. Ofreciendo un centenar de forma gratuita y construyendo casi 1.900 unidades para la Primera Guerra Mundial. Michelin también construye la primera pista de concreto. Esto permitió a los aviones despegar y aterrizar de manera fácil, hasta con mal clima. También construyeron un hospital temporal, donde se trataron a 2.993 heridos, a partir de un edificio que era un almacén de neumáticos. Michelin se preocupó por su nación y sus ciudadanos. Es reconocida en Francia por ser una honorable empresa. 1930. Los hermanos crean el neumático Super Comfort, que puede recorrer 30.000 kilómetros sin ser cambiado, que por sus ranuras de adherencia redujo el riesgo de patinar en superficies mojadas. Finalmente, el hermano mayor André Michelin fallece el 4 de abril de 1931, a la edad de 78 años. Su hijo Marcel Michelin tomó su puesto y fue responsable de grandes avances en la empresa, pero lamentablemente murió a una edad muy temprana en 1941. Finalmente, el 25 de agosto de 1940, los acontecimientos mundiales ensombrecieron la muerte del segundo fundador y el hermano menor, Édouard Michelin, a la edad de 81 años. Se sabe que el último miembro Michelin a cargo de la empresa fue su bisnieto, exdirector general y socio director del grupo Michelin, que murió el 26 de mayo de 2006 en un accidente de navegación. Los dos fundadores de Michelin, Édouard y André, fueron incluidos en el Salón de la Fama Automotriz en Dearborn, Michigan, en 2002. En 1946, la empresa pasó a fabricar neumáticos radiales, con los que tuvieron mucho éxito. Neumático que después utilizaría otra empresa italiana, la famosa Pirelli. Curiosa historia donde un soldado adolescente fundaría esta empresa y tendría un éxito descomunal. Actual proveedora de neumáticos en la Fórmula 1. Historia que puedes encontrar en nuestro canal. Para 1979, Michelin ya contaba con 15 fábricas distribuidas tanto en Europa como en América del Norte. La compañía firmó acuerdos con fabricantes y distribuidores internacionales. En 1977 a 1984, Michelin obtiene ser proveedor de neumáticos para la Fórmula 1, pero sus temporadas más reconocidas en la categoría reina del automovilismo serían las temporadas del 2000 al 2006. Michelin actualmente es considerada la mejor marca de neumáticos en el mundo, con ganancias aproximadas de poco más de $2.000 millones al año. Recordemos que esta gran empresa inició con el entusiasmo de dos hermanos inexpertos, tratando de mejorar neumáticos de simples bicicletas. La mejor marca de neumáticos en el mundo es japonesa. Sí, así como lo oyes. Aunque la mayoría de nosotros hemos pasado toda una vida viendo a Continental, Pirelli o Michelin, o tal vez Goodyear, frente a nuestros ojos, la realidad es que Toyo Tires es conocida por los especialistas del mercado como la marca con mayor prestigio en neumáticos de alto desempeño del mundo. Y hoy descubrirás el porqué. Toyo Tires tiene más de 70 años en el mercado y fue el producto de un ingeniero químico que estaba cansado de que los neumáticos de su coche se pincharan cada 3 meses. Pero la historia no quedaría allí. Este hombre no solo consiguió crear un buen neumático, sino que se convirtió en la empresa líder en los Estados Unidos. A día de hoy, sigue siendo una de las más conocidas. Tiene un patrimonio de más de $3.000 millones y su producción de neumáticos está en los principales países del mundo. Pero, ¿sabías que el origen de esta marca es japonesa?
o que el fundador de esta empresa se gastó todos sus ahorros en una idea en la cual nadie creía. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal Farwell Investor y activar las notificaciones. Y si quieres saber cómo esta compañía se convirtió en algo tan especial, te decimos que con Toyo Tires todo comenzaría de la siguiente manera. Año de 1930, Osaka, Japón. Un hombre de 32 años va camino a cerrar uno de los tratos más importantes de la compañía para la que trabaja, conduciendo su auto Ford T de los Estados Unidos. Su nombre, Rikimatsu Tomihisa. Él es un ingeniero con vasta experiencia en la creación de productos químicos, guantes, baldes, trajes, cascos, para el uso de materiales fuera de lo común. Y aunque parece ser un día común, de pronto nota que su carro pierde la estabilidad en la carretera. Sí, ha vuelto a suceder. Y ya es la cuarta vez en lo que va del año. Uno de sus neumáticos se ha pinchado. Ha quedado varado en la carretera, sin poder cerrar un trato millonario, y con la rabia de estar cansado de lidiar con los problemas de neumáticos. Pues la realidad es que, aunque la Ford Company u otras compañías han llegado a Japón, no hay grandes marcas de neumáticos operativas en el país. Todos los cauchos que llegan pasan meses en contenedores, pierden su calidad y una vez salen al ruedo en la carretera, se pinchan cada cierto tiempo. Pero lo que no esperaba Rikimatsu Tomihisa es que esa molestia de ese día sería el combustible para crear una de las compañías de neumáticos más laureadas de los últimos tiempos. Sin embargo, no todo fue inmediato. Por más que Rikimatsu Tomihisa era ingeniero y un experto químico, sabía que construir neumáticos no era nada sencillo. Por ello, mientras ocupaba cargos importantes en la Universidad de Kioto, Japón, era parte de Showa Rayon Company y del Instituto de Investigación de Química de Toyo Spinning Company. Seguía con su idea en la cabeza: crear un neumático japonés tan bueno como los de los estadounidenses. Pero su idea principal se quedaría pequeña frente a lo que sucedería en 1945. Toyo Tires, una marca que movería el mundo. El ingeniero Rikimatsu Tomihisa era un hombre ingenioso para los negocios. Por ello, sabiendo que la Segunda Guerra Mundial era prácticamente una oportunidad perdida para los japoneses, decidió fundar el 1 de agosto de 1945 la compañía Toyo Tires. Esta compañía logró con muy poco capital humano, con poco dinero y con muchos estudios e ingenieros químicos que necesitaban trabajando urgentemente, darle vida al sueño del señor Rikimatsu Tomihisa, quien se encargó de crear la compañía en Osaka, Japón, y fue una de las pocas empresas que creció apenas acabó la Segunda Guerra Mundial. Toyo Tires comenzó a fabricar neumáticos sencillos pero resistentes y pensados especialmente en las latitudes y las carreteras japonesas. La verdad, nadie creía en ella. Pero como el gobierno japonés pasaba por un déficit económico importante, comprar neumáticos de calidad por menor valor y mayor calidad que aquellos que venían en contenedores era la opción del año. Rápidamente, los coches que operaban en Japón en la época aumentaron la producción de Toyo Tires de cientos a miles. Pero la visión de su fundador no quedó allí. Él no quería ser el más grande de Japón, sino ir a competir con los pesos pesados en los Estados Unidos. Y con modestia, pero con unas ganas de desmoldar el mercado estadounidense, así lo conseguiría. De unos desconocidos en California a dominar el mercado. En 1966, Toyo Tires inauguró en una pequeña oficina al sur de California la empresa registrada como Corporación Toyo Tires. Allí, simplemente lo que se hacía era traer neumáticos de Japón y luego comercializarlos para los camiones comerciales.
Toyo Tires entraba en un mercado lleno de tiburones. Marcas como Continental, Pirelli o Michelin ya dominaban el mercado. Sin embargo, los camioneros notaban que estos neumáticos eran más económicos, se adaptaban a distintos tipos de terrenos y eran realmente útiles. Por ello, para 1975, muchos distribuidores independientes de autos comenzaron a pedir a Toyo Tires que aumentara su comercialización. Y en 1980, establecidos ya en Illinois, la marca comenzó a fabricar neumáticos a precios ahora incluso más económicos que antes y con una oferta mucho más grande en el país. Toyo Tires de pronto no solo se dedicaba a producir ruedas para camiones comerciales, sino también para los carros de turismo e incluso para las carreras. La tecnología de Toyo Tires permitía a los competidores de rallies tener un mejor control del vehículo e incluso hacer las derrapadas mucho más seguras. Esto no pasó desapercibido y se comenzó a ver que gente que compraba Mustangs, Camaros, carros familiares o incluso camionetas andaban con estos 4 cauchos sobre la pista. En 1990, todo el mundo quería portar neumáticos Toyo Proxes, a que eran los mejores del mercado. Y con su éxito y su comercialización de millones de neumáticos en todos los Estados Unidos, comenzarían la gama de modelos de neumático Toyo Tires de todo tipo. La expansión y creación de modelos Toyo Tires. Aunque el fundador de la marca Rikimatsu Tomihisa murió en el siglo XX, el modelo de marca y los planes de expansión no detuvieron a los directivos de la compañía. Toyo Tires comenzó a comercializar sus autos en distintos lugares de Estados Unidos, en Australia, Países Bajos, en Alemania, Canadá, incluso se expandió en el propio Japón y ahora también produce neumáticos para China. Algunos de los modelos presentados por la marca de neumáticos han sido los Toyo Open Country AT2, Toyo Proxes 4, Toyo 300 AA, Toyo Extensa HP2, los Toyo 500 AA, los Toyo Versado Noir y los Toyo 620 AA. Pero si esto te parece poco, te decimos que actualmente la compañía opera incluso en México. Y por si fuera poco, actualmente Toyo Tires tiene el número 1 de marca mundial en los Estados Unidos en cuanto a los compradores de neumáticos. Y también obtuvo el primer lugar de marca mundial por los distribuidores de neumáticos de Norteamérica durante 7 años seguidos. Y si quieres ver la calidad de sus neumáticos, debes mirar a The Ferret, un camión que combina un tanque de guerra con un todoterreno y tiene 6 cauchos 4x4 de Ferret. Un carro de verdaderamente poder. Otro que se ha rendido frente a los neumáticos de esta compañía japonesa es la revista inglesa Auto Express 2023, donde le entregó el segundo lugar en pruebas de verano de neumáticos. Lo que te puede indicar que básicamente esta compañía es tendencia no solo en Estados Unidos o Canadá, sino en China, Japón, Europa, Alemania, Inglaterra y en cada lugar donde los neumáticos se presenten. Para que te hagas una idea, solo en Europa se producen al menos 5 millones de neumáticos Toyo Tires y a nivel mundial el número se multiplica varias veces. Si vemos todo lo construido hasta ahora, resulta hasta positivo que a Rikimatsu Tomihisa se le hayan pinchado las llantas en los años 30, pues creó una compañía para la historia. ¿Sabías todo esto de la compañía? ¿Te das cuenta que no solo las marcas con más publicidad son las verdaderas buenas? ¿Has usado estos neumáticos en tu vida? Deja tu opinión en los comentarios. Si te pareció interesante el video, no olvides suscribirte a Farwell Investor y activar las notificaciones. Nos vemos.
La historia de Pirelli. Historia de cómo un chico que perdió una gran parte de su familia supo cómo sobreponerse a la adversidad y llegar a fundar la empresa que actualmente es un poderío de la industria. La famosa compañía italiana dedicada a la industria de neumáticos a más de siglo y medio de su fundación y principal proveedora de los neumáticos usados en la Fórmula 1, esconde una fabulosa historia de superación de su fundador. Ciudad de Varena, Italia, año 1848. El 27 de diciembre de ese año, una modesta familia celebraba la llegada de su octavo hijo, Giovanni Battista Pirelli. Su familia era de clase media, y aunque numerosa, ya que más tarde serían una familia de 10 hermanos. Sus padres se esforzaban por mantener a sus 10 hijos. Su padre Santino Pirelli, un comerciante y panadero de la región, y Rosa Riva, una dedicada ama de casa. Durante su infancia, Pirelli experimentó la pérdida de 5 de sus hermanos, víctimas de enfermedades, y aunque estos tristes eventos fueron desgarradores para la familia, incrementaron las oportunidades del joven Giovanni Pirelli y sus hermanos, pues tuvo acceso a la educación básica y a la edad de 12 años realizaría un viaje a la ciudad de Milán para continuar con sus estudios. ¿Cómo entonces este joven años más tarde se convertiría en el fundador de una de las empresas de mayor prestigio de neumáticos en el mundo? Quien años más tarde sería el fundador de Pirelli, una empresa que fue creada inicialmente a la fabricación de objetos de caucho. Giovanni Battista Pirelli fue un chico muy inteligente y con deseos de superación. Luego de culminar su educación básica en su ciudad natal a la edad de 12 años, se traslada a Milán para ingresar en el Instituto Técnico de Santa Marta. Años más tarde, a sus 18 años, en 1865, entró a la Universidad de Pavía, donde hizo estudios de matemáticas y física. Durante su estancia en la universidad, era conocido como un chico alejado de fiestas y vicios. Un joven con mucha disciplina, siempre dedicado a sus estudios. Poco tiempo después de haber iniciado sus estudios universitarios, estos fueron interrumpidos, ya que en aquellos años Italia aún luchaba por su completa independencia de un dominio austríaco. El joven Giovanni se postula como voluntario de Garibaldino, combatiendo en el Trentino contra los austríacos en 1866, evento al que se le conoce como la Tercera Guerra de Independencia de Italia. Después de librar diversas batallas, este joven soldado de apenas 18 años logró sobrevivir. Después de su pasaje por el ejército, Pirelli comenzó nuevamente con sus estudios como ingeniero industrial en el Instituto Técnico Superior de Milán. Se graduó con las mejores notas en 1870 y gracias a ello obtuvo la beca Kramer, sin saber que la obtención de esta beca cambiaría su vida y sería el inicio de la empresa Pirelli. Pues gracias a esta beca se permitió un viaje por Europa y logró conocer a grandes empresas, personalidades y métodos de producción extranjero. Durante un año estuvo en las regiones más avanzadas de Europa, donde el joven Giovanni Pirelli descubrió las industrias más avanzadas en aquella época. Décadas antes, en 1839, el inventor Charles Nelson Goodyear había descubierto el caucho y había viajado a Europa, donde había concedido licencias para la fabricación de sus productos a precios ridículamente bajos. Este inventor dio pie a que muchas fábricas explotaran la patente de la vulcanización del caucho. Gracias a este inventor, décadas más tarde, el destino se encargaría de que el joven Pirelli, un ingeniero recién graduado de 23 años, después de su viaje por Europa, encontrara la industria del caucho como mayor potencial
Así, a su regreso a casa, estaba completamente decidido a desarrollarla en su país. Gracias al financiamiento de los bancos y su audacia para negociar, este joven a sus 24 años en 1872, y basado en el desarrollo del caucho, Pirelli convenció a un grupo de banqueros para financiar la creación de la empresa. J.B. Pirelli & Company, iniciales de su nombre. Como sociedad de Milán para producir artículos de caucho, en la que él era administrador único. Con un capital social de 215.000 liras, su primera fábrica contaba con 45 trabajadores. Después de las primeras ganancias pagó su préstamo bancario y en tan solo un año decidió liquidar su primera empresa, J.B. Pirelli & Company. Debido a que muchos de los primeros inversionistas querían explotar el negocio del caucho bajo la dirección del joven Giovanni, este no aceptó, ya que era trabajar para ellos. Así que retiró sus ganancias y fundó su propia empresa. Se estableció ahora como Pirelli & Company en 1873. Empezó en Milán con la producción de tubería y cintas de goma. Después fabricó suelas de zapato, impermeables y cables de neumáticos. Después de solo 3 años, la mitad de la producción del país de objetos de goma ya pertenecía a Pirelli. Increíble progreso financiero por parte de Giovanni Pirelli. En 1879, Giovanni quería seguir creciendo. Pirelli fue un verdadero genio de los negocios. Innovó añadiendo nuevos productos a la lista de su empresa. Indagó sobre nuevas industrias. Se dedicó también a la producción de gomas para carruajes durante 1885. Y lanzó el primer neumático para velocípedos, nombre que se le daba a las primeras bicicletas de aquella época. Después Pirelli fabricó cables submarinos para telégrafo. Esto permitió que países de África y ciudades de Europa se pasaran cables de telégrafo bajo el agua. Así Pirelli también se diversifica en tecnologías de telecomunicaciones. En 1901, ahora con 53 años, el empresario Giovanni Pirelli había arrancado la producción de lo que sería en el principal producto de la empresa a más de un siglo de su primera producción: los neumáticos para automóvil y motocicleta. Giovanni Pirelli apostó por poner sus productos en las carreras. Y en 1907, en el Gran Premio de Francia, el automóvil ganador era uno equipado con neumáticos Pirelli. Mismo caso de Henry Ford, que puso sus autos en las carreras para atraer inversionistas. Historia que puedes ver en nuestro canal. Pirelli invadió Europa con sus fábricas y en 1928 ya tenía diversas sedes en España, Inglaterra, Italia, incluyendo también Sudamérica. En 1920, Pirelli & Company se cotizó en la bolsa de Nueva York. Esto ayudó a Grupo Pirelli en convertirse en el primer grupo italiano con acciones en Estados Unidos. En 1929, se construyó la primera planta brasileña. Finalmente, el 20 de octubre de 1932, el Grupo Pirelli se vestía de luto por el fallecimiento de su fundador, Giovanni Battista Pirelli, a sus 83 años, dejando el legado de su fábrica al mando de sus hijos Piero y Alberto. En 1953, Pirelli fabrica el primer neumático radial que incluía bandas de cables colocadas en un patrón perpendicular al rodamiento. En los 80s, Pirelli adquirió Metzeler Kautschuk AG, una empresa alemana de neumáticos. Luego adquirió Armstrong Tire Company, un fabricante de neumáticos con sede en Estados Unidos. En 2000, Pirelli vendió a Cisco su participación de la infraestructura en cables de telecomunicaciones subterráneos. Esta transacción valió aproximadamente 5.000 millones de euros. Durante los siguientes años, Pirelli se enfocó a realizar investigación para desarrollar tecnologías para aprovechar la energía de rodamiento en neumáticos, por lo que no sería raro que la empresa Pirelli nos sorprenda en los próximos años,
con el desarrollo de tecnología eléctrica en automóviles o tecnologías del ramo de las telecomunicaciones. En junio de 2010, después de 19 años, Pirelli regresó al mundo de la competición Fórmula 1 y se convierte en el único proveedor de neumáticos desde 2011, desplazando a Goodyear como principal patrocinador de neumáticos de la Fórmula 1. En 2015, Chemical China, empresa china, compra el 26% de las acciones de Pirelli, y en los próximos años consuma cerca del 70% de las acciones de la empresa italiana, por lo que pasa a ser propiedad de empresarios chinos y el resto de accionistas italianos. Las ganancias de la empresa Pirelli rondan cifras alrededor de los $5.000 millones al año.